está aquí, aleluya, tan cierta como el aire que respiro. Vamos a leer la Biblia una vez más y siempre lo vamos a hacer en el capítulo 20. Y ahora vamos a hacer otro enfoque, ¿verdad? Y vamos a leer versículo 7 siempre, hasta el versículo número 12. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Bueno, dice la Biblia: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Bueno, hermanos, cuando uno se hace la idea de Pablo como predicador, la realidad es de que el criterio que uno desarrolla acerca de él es que él era un buen predicador. Y tan bueno era de que el mismo Pedro, ¿verdad?, que era también un buen predicador, pudo decir de él la sabiduría que Dios le da a nuestro hermano Pablo, decía él. Y en realidad Pablo era muy bueno, muy convincente, a pesar de que él en algún momento dijo de que a él le costaba hablar, porque era tosco, dijo él. Eso significaba que tenía algún tipo de dificultad. No obstante, él podía disertar en diferentes campos, al punto de que él fue el que llegó a predicar a Atenas, ¿verdad?, donde estaba la cuna de la sabiduría humana. Pudo presentarse ante reyes, y ustedes saben que los mismos políticos le decían: por poquito me hago cristiano, ¿verdad?, porque tenía una capacidad de predicación. Y Pablo no era complicado al predicar, porque lo que él hacía realmente era presentar, como ya dijimos, el reino de Dios, ¿verdad? En todo lo que hacía era hablar del reino de Dios. Si uno lee sus cartas, uno va a encontrar que ahí hay doctrina, ahí hay teología, pero hay una teología bien práctica, donde él habla de cosas como sopórtense, quiéranse, ámense, ayúdense. Como que realmente él era un hombre realmente muy sencillo, ¿verdad? Un hombre que podía traer a la realidad, al diario vivir, aquello que era un profundo conocimiento. Entonces, he leído este pasaje porque precisamente quiero hablarles de una faceta más del ministro. Y es cuando esa capacidad de predicación, eso que el Señor puede darnos para poder disertar su palabra y ser convincentes en lo que hacemos. Pero cuando uno, hermanos, esa palabra ya no la predica con la boca, sino que la predica con su vida. Y aquí en este pasaje hallamos algo que para mí es muy significativo, porque lo que la Biblia dice, ¿verdad?, de que Pablo, como decíamos en el primer momento, él aprovechó porque era la última ocasión y predicó bastante tiempo. Ahí dice literalmente, alargó el discurso hasta la medianoche. Pero entre ellos pues había ahí un muchacho que ya dijimos, ¿verdad?, que ahí dice: él tenía un sueño profundo y rendido de ese sueño se cayó. Y al caerse, obviamente no iba a quedar vivo si se cayó de una tercera planta, ¿verdad? Y entonces al caer obviamente muere. Y aquello ya se puede imaginar usted qué ocurre cuando
en las iglesias nos pasa algo así, que se desmaya una persona. Un gran escándalo, ¿verdad, hermano? Toda la gente dice a ver a la persona que se desmayó. Si hay algún grupo de personas que la van a sacar, pues igual el escándalo se hace fuerte. Se distrae la gente, uno mismo de repente pierde el hilo de lo que está hablando porque aquello lo confunde. Y ya no se diga de alguien que se malmata de una tercera planta, ¿verdad? Y por estar luchando por el sueño cae y cae muerto. Porque claro, el golpe era totalmente fuerte. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Entonces, es ahí donde yo miro de verdad que el predicador, no importa los niveles, hasta dónde sea elevado en su predicación, hasta dónde realmente tenga una teología profunda que poder compartir, hasta dónde sea de extenso en sus criterios, profundo y muy convincente en lo que hace, nunca, nunca el buen predicador deja de ser un ser humano. Y al ser un ser humano, precisamente tiene la capacidad de poder encarnar el mensaje que él predica. Y como bien se dice, ¿verdad? El primer mensaje que uno ve en un predicador es él. Antes de oírlo, uno lo ve. Entonces viene Pablo, cuando el joven se cae, dice que él descendió. Cuando la Biblia dice descendió, obviamente está hablando de que él bajó de la tercera planta donde estaba predicando, literalmente. Pero esto de descender también tiene una connotación. Que normalmente el predicador, dígase lo que se diga, la gente lo ve en una posición elevada. Todo el tiempo, por ser el pastor, por ser el predicador, por ser el encargado, la autoridad, más si tiene una gracia para predicar y a la gente le agrada, la gente lo ve como el hombre de Dios, como el que está en el pedestal, aquel que está elevado, y usted bien sabe que fácilmente le hacen la venia, ¿verdad que sí? Y entonces, claro, eso es así. Un buen predicador, un hombre de Dios, aquel que comparte la palabra con solicitud, va a ser amado, hermano. Va a tener críticos, pero va a tener gente que lo ame. Gente que quiera oírlo, gente que quiera escucharlo y gente que lo apoye. Pero precisamente esa gente que él gana su corazón a través de lo que él hace para la gloria de Dios, le va a permitir no solo tener la admiración, la simpatía de la gente, sino un respeto que a veces uno no quisiera, existe, pero en alguna medida a veces uno no lo ve justo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a comer, le sirven a uno primero, ¿cierto? ¿Verdad? Tal cosa, primero para el siervo, tal cosa para el siervo, la mejor parte para el siervo. ¿Por qué, verdad? ¿Qué tiene el siervo? El asunto es que es el respeto. Pero eso de alguna manera, usted sabe, en lo humano es una honra. Es una dignidad. Y es una dignidad que está allí como un valor, se puede decir agregado, como algo adquirido que Dios permite que se dé. Pero también si no se sabe manejar puede ser peligroso. ¿Por qué puede ser peligroso? Porque una persona puede sentirse que de verdad es la última sensación, ¿verdad? Se puede llegar a creer que de verdad es alguien sumamente importante más que los demás. Y usted sabe, puede adoptar hasta, qué sé yo, modales extraños, ¿verdad? Formas de hablar raras, ¿verdad? Formas de mirar, formas de vestirse, de tratar a los demás, ¿o no? Yo me acuerdo cuando en eso de ir llamando siervos a la obra, uno siempre sabe de que pues hay que ir aprendiendo, pero en una oportunidad se llamó a un hermano y se dio que a él se le llamó ahí como por el mes de octubre. Y en diciembre se hacen las cenas de servidores, ¿verdad? Entonces vienen los servidores en esas cenas, a mí hasta pena me da porque ellos mismos se pagan su comida, ellos mismos se celebran, han estado todo el año sirviendo y ellos mismos se pagan su comida y hasta le llevan regalo a uno. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es esto, verdad? Que ellos sirven, ellos se pagan su comida, hacen todo el montaje de esto y ahora viene que encima de eso le dan primero a uno y hasta regalo le traen.
cuando debería de ser al revés. Pero el asunto es que así es. Bueno, resulta que estábamos en esa actividad y él era su primera incursión, su primera reunión de esa índole. Y se sienta con una postura, ¿verdad? Eso es así como... Pero entonces le daban deseos de tomar una soda y solo le hacía. ¿Ah? Y le hacía así al del protocolo y a la diaconisa. Soda. Y yo le dejé pasar la primera, ¿verdad? Allá al rato. Bueno, le dejé pasar la segunda. A la tercera le dije yo, disculpe mi hermano, le digo yo. ¿Y desde cuándo ellos son sus sirvientes? No tiene ni 2 meses de estar al frente de una zona y no ha aprendido a ser un servidor usted. No sabe que en el reino de Dios el más grande es el que sirve. ¿Ah? ¿Cómo se pone a eso? Bueno, allá con los años yo supe que él decía, a mí hubieran estado debajo de la dirección del hermano Galindo, a mí me trapeaba cada rato, dicen que decía él, ¿verdad? Porque era como irlo formando. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque cualquiera se puede confundir. ¿Verdad que sí? Fui a una iglesia en México, con respeto a mis hermanos mexicanos, pero resulta que el pastor ahí no tenía ni una gran congregación, pero el hombre tenía una diseñadora, ¿verdad? Que le hacía los trajes a la medida, pero tenía un equipo como de 8 que todos se vestían del mismo color de él. Si él se ponía negro, todos negros. Si él se ponía azul, todos azules. Si él se ponía así de este color, todos de este color. Y todos con un celular que en aquel entonces eran unos ladrillos así. Todos con una cosa de esas en la mano. Pero yo decía, Dios, ¿y esto qué es, verdad? Parecían artistas. Pero es por eso, porque ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Pero está ya comprobado que el ser humano es más capaz de vencer el sufrimiento que el éxito. Es más capaz de levantarse del fracaso que poder dominar un logro. Y por eso es que está dentro de lo escrito como principios que por 99 hombres que se levantan del fracaso, 99 de 100 que logran el triunfo se hunden. Porque los marea el honor, los marea el privilegio, los marea el reconocimiento, los marea la alabanza, los marea el que la gente diga, es nuestro, el siervo, viera, calidad, capacidad, que no sé qué. Y en la medida la puede tener y puede ser cierto, pero el asunto es cómo va a manejar eso. Cuando comience su mente a llenarse de ese tipo de alabanza, de reconocimiento, y si es posible la gente le comienza a decir, ¿y por qué no escribe, hermano? ¿Y por qué no graba? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? ¿Verdad? Entonces puede la persona confundirse. Pablo no tenía ese problema. Pablo era el hombre que Pedro lo miraba y decía, ¡wow! ¡Qué predicador! ¡Qué sabiduría! Hasta los indoctos no hayan ni qué hacer con lo que él dice. Y todo mundo, ¿verdad? Aquella capacidad él tenía. Fíjense que ese Pablo, hermano, mire, bueno, Lucas pues no era un médico. Y Lucas era un compañero fiel de Pablo. Para Lucas lo que decía Pablo era ley. Y era su médico personal. Andaba con él. Él tenía gente, por ejemplo, el nombre Aristarco, que era uno de su equipo en Tesalónica. ¿Por qué creen que se llamaba Aristarco? Porque era aristócrata. El nombre Aristarco viene de aristocracia. Era pesado. El hombre que le daba donde estar descansando a veces por 6 meses, donde escribió la carta a los romanos, era un potentado económico. Pero para ellos Pablo era la eminencia. Bueno, si en este pasaje ustedes saben que cuando él les dijo, nunca más me voy a volver a ver, se pusieron a llorar. Si sabían quién era, pues. Pero ¿qué pasa cuando se cae el muchacho? ¿Qué pasa cuando todo el mundo llora, grita, se escandaliza? Hay quizás ahí un grito de terror porque una tragedia había sucedido. Desciende.
el hombre de Dios siempre desciende. Pero no desciende como un retroceso. No desciende como una pérdida de valores. No desciende porque se estancó y ya no sube. No desciende porque ya no le interesa subir. No, desciende porque se va donde está todo. El común del pueblo, donde están los golpeados, donde están los adoloridos, donde están los afectados, donde los que han sufrido caídas, donde los que la vida ha golpeado, donde aquellos que los ha dejado muertos de verdad, a unos medio muertos y a otros muertos de verdad, porque la vida todo el mundo golpea. Pero ¿qué hace el ministro? ¿Seguir en su pedestal? ¿Seguir en su posición? No, él baja, porque es capaz de comprender. Y no solo baja donde está, por así decirlo, la gente común, sin menosprecio, ¿verdad? Pero el pueblo, sino que dice, bajó, ¿y qué dice? Se echó sobre él. ¿Por qué se echó sobre él? Era una práctica que venía de la antigüedad. Que Elías se tiró sobre el muerto, Eliseo se tiró sobre el muerto, Pablo ahora se tira sobre el muerto. ¿Por qué? Porque ahí hay varias cosas que notar. Una es que el acercamiento da vida. Era un acto de fe, un acto de poder depender de Dios, de querer que con esa acción el otro cobrara la vida. Y era como decir, me tiro sobre él y que mi vida se le transmita a él, aunque yo me quede sin la mía, pero que se le pase a él. Entonces, esa era una práctica de hombres de Dios, que no les importaba tirarse sobre un muerto. Cuando, acuérdense en que en la antigüedad tocar un muerto era inmundicia. Sin embargo, a ellos no les importó. ¿Por qué, hermano? Porque el ministro es eso. El ministro es un hombre que puede ser el hombre que tira rayos y centellas desde el púlpito, y que su sabiduría va creciendo, y que sus palabras son esas palabras de vida eterna, y que la gente dice, ¿a dónde más iremos si solamente tú las tienes? Pero cuando se llega el momento de que ve las lágrimas de una persona, ve el dolor de otro, ve el sufrimiento de aquel, ve el sufrimiento del niño, del joven, de la mujer, del viejo, del cansado, él puede bajar de esos niveles y llegar y poder decirle al otro, te falta vida, te voy a dar la mía, te voy a transmitir la mía. Y entonces en aquello de quererlo hacer, se tira encima de él y lo abraza. Estaba abrazando un muerto, hermano. Entonces, como le digo, ¿qué más puede pensar uno de eso? Que quería darle la vida, que era como transmitírsela, una costumbre de fe en donde no importaba lo que la gente pudiera pensar o cómo lo pudieran tildar. Pero por otro lado también aquella creencia de que entre más cerca está uno del otro, más le transmite lo que uno es. Por eso es que los matrimonios tienen esa particularidad. Cuando una pareja se casa, obviamente son dos seres distintos y toda la vida se van a hacer. Pero hay algo que ocurre, ¿verdad? Que como dice el Señor, ya no son dos sino una sola carne. Pasa algo de que en la medida que el tiempo va pasando, y cuanto más tiempo es más esa realidad, se van pareciendo. Se van pareciendo. Y el hombre y la mujer se parecen, y la gente llega a decir, es que usted es igual a su esposo, le dicen a la mujer. ¿Por qué? Porque se han transmitido vida. En la relación, en la construcción, el uno le va dando de su vida al otro, y este le va dando de este. Los vacíos que este va dando o va dejando en su vida para darle a aquella se los va llenando, y viceversa. Entonces se van pareciendo en criterios, en palabras, en actitudes, en pensamientos, en ideas, en proyecciones. Entonces, lo mismo ocurre en lo que pasa con esto del ministro, ¿verdad? Cuando el ministro baja y abraza y da esa vida y da ese acercamiento, lo que hace es transmitir vida, transmitir de lo de él. Pablo estaba vivo, Pablo estaba fuerte, y tan fuerte estaba que aguantaba predicar tantas horas, ¿verdad?
porque otro debilucho no hubiera aguantado, pero ese aguantó predicar y predicar y predicar. Pero entonces esa fortaleza que él tenía en Dios se la quería transmitir. ¿Y qué dice, verdad? Cuando él lo hizo, lo abrazó, le dijo a la gente: no se alarmen. ¿Por qué, hermano? Porque la tarea determinante, yo diría una tarea, si se le puede llamar vital, del ministro, no solamente es descender al nivel de la gente para comprenderla, ese acercamiento donde quiere dar la vida, transmite lo que es, sino que le pone calma a todas las situaciones y al mismo tiempo anima a aquellos que están rodeándole. Yo realmente, desde que comencé en esto del ministerio, escuché, ¿verdad?, que me dijeron: debes de saber que un ministro del evangelio siempre tiene la solución para la gente. Y si no la tiene, sabe dónde está. Indica cómo hallarla. Pablo era eso. Cuando él dice: no se alarmen, era tranquilos. Porque así como él ahora estaba transmitiéndole vida al joven que se había caído, a él le interesaba que la gente estuviera tranquila, que la gente no se alarmara. Dice, hermano, que un ministro de esa naturaleza, ¿cómo conviene a una iglesia? Un ministro que puede predicarles como los ángeles, ¿verdad? Un ministro que sabe lo que está haciendo, que trae al pueblo de allá de la ignorancia al conocimiento, de la mentira a la verdad, y los edifica y los instruye y es amplio con ellos, pero luego desciende, y si es de ir a sanar, si es de ir a dar vida, si es de ir a abrazar, si es de ir a estrechar lazos con la gente, pero luego que a todo el mundo lo pone en calma, que a todo el mundo le da esa paz, esa tranquilidad, no permite que la gente viva sofocada, alarmada, como alterada, preocupada, afligida. No, el buen ministro le pone tranquilidad a todo. Un día, escuchando un mensaje de una iglesia que estaba cerca de donde vivían mis padres, yo me puse a pensar en cómo a veces uno arruina las cosas que podría dejar bien saneada, ¿verdad? Un predicador llega y le dice al pueblo, era una fiesta, se habían reunido varias congregaciones, y ese día el predicador invitado llega y les dice: hermanos, ¿cómo están? Amén, bien, le grita a la gente. Y él dice: pues yo, hermano, bien amolado. Vieran, solo por la gracia de Dios, y me imagino que por sus oraciones estoy aquí, porque el diablo me ha pegado una, hermanos. Vieran cómo me ha agarrado. Y yo oyendo, ¿verdad? No estaba ahí, yo estaba como a 20 metros. Pero yo, oyendo aquello, decía: Dios, ¿y qué va a hacer después? No, hombre, siguió quejándose, siguió lamentándose. Total, que la gente ya no gritaba. La gente ya no decía gloria a Dios. La gente ya no decía alabado sea Dios. ¿Cómo, hermano? Si Él les apagó el fuego. Entonces, a veces uno de pastor puede ser esa clase de persona que sube al púlpito y le dice a la gente: hermanos, vieran que se nos pide que crezcamos. Difícil cosa nos han pedido. ¿Cómo vamos a lograrlo, hermano? Si aquí la gente es dura, no quiere, no se puede. Además hay que preparar tantos para servir y ustedes trabajan. Y yo los comprendo, hermano. Hay que comprar un terreno, hacer un templo. ¿De dónde? ¿Existirá esa clase de gente? Pero qué diferente. Aquel viendo al muerto y tranquilos, no pasa nada. Cualquiera diría: está chiflado este Pablo. No. Lo que pasa es que era el ministro que sabía que en la predicación llenaba mucho del alma de las personas, pero había que complementarla, descendiendo de donde estaba, pudiendo acercarse, abrazarlo, estrechar relación, transmitirle la vida. Y cuando lo logra, dice: tranquilos, ya ven que todo tiene solución. Si alguien a Pablo le hubiera dicho: ¿verdad, Pablo, que
todo puede resolverse menos la muerte. Pablo les hubiera dicho, hasta la muerte, señores. ¿Ah? Hasta la muerte tiene solución, señores. Pero entonces esa es la clase de ministros que a todo le busca solución. Llega la gente y dice, hermano, estoy enfermo. Ya vamos a orar, siervo, para que el Señor me lo sane. Ya va a ver. Hermano, fíjese de que estoy endeudado. Hermano, si Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿qué le parece si hacemos unos ajustes económicos y oramos para que Dios me lo provea? Y para que Dios le dé. Y a la gente ya la mandó con una luz. Probablemente llegan a decirle, hermano, viera que en mi casa, mi matrimonio, mi familia, viera cómo está de convulsionada. Ah, hermano, nada imposible para Dios. Dios le ama y usted cree que Dios no le va a bendecir en ese problema. Lejos de qué, va a ver qué victoria le va a dar. Vamos a ver, esto se arregla y se arregla porque se arregla. Y así todo el mundo que encuentra una solución, y entonces la gente dice, ese es hombre solución. Ese es hombre que todo lo puede arreglar. Él tiene la respuesta para todo. Y cuando no la tiene, sabe a dónde mandarlo a uno. Entonces, pero ¿qué pasa? Porque como está con la gente, arregla las cosas. No solamente es aquel que habla, que propone, que da una tesis teológica, sino que la comprueba, que baja para que este mensaje sea encarnado. Y mire usted, hermano, porque uno podría decir, en realidad, hermano, era responsabilidad de Pablo, que estaba predicando tanto que se le cayó el miembro de la iglesia. Y él tenía que ayudar en algo, cierto, sentía responsabilidad, de verdad que sí. Pero es que las facetas de Pablo no eran solo en este sentido. ¿Por qué? Porque después dice que subió de nuevo, él volvió a subir. Pero ahora que subió al tercer nivel, ¿a qué fueron, hermano? Ahí lo dice, a comer. ¿Cómo es posible que primero una predicación, después un gran milagrazo, resucitando un muerto, y ahora comamos, hermano? ¿Cómo la ve? Y partieron el pan, ahí se dieron una grande, comieron. Entonces sí tuvieron receso, ¿verdad? Pero tuvieron receso por el muerto. Porque es por los muertos que se tiene receso. No, no es cierto. Pero el asunto es de que vuelve a subir y ahora va a comer. ¿Y con quién comió? Comió con el que se había muerto, comió con todos los que se alarmaron, comió con todos sus compañeros. Porque el ministro así es. El ministro tiene vinculación. El ministro no es selectivo. Si bien es cierto, tiene un grupo por el cual responde, como decíamos al principio, y que los debe conocer y estar con ellos y saber de qué se trata la vida de cada uno de ellos, pero él tiene un panorama que él, si viene la viejita de la última banca y le dice, pastor, ¿le puedo dar la mano? Un abrazo, viejita. Viene el niño y le dice, pastor, y él le da la mano, ¿qué querés, mi amor? Un abrazo, poner la mano sobre la cabeza del niño y decirle, Dios te bendiga, amigo. Viene el joven y le dice, pastor, ¿y puedo hacerle una pregunta? Decime, hijo. Y pastor, y mire, fíjese que ¿hasta dónde me debo de dejar crecer el pelo, pastor? ¿Lo debo de tener bien peludo hasta aquí o hasta aquí, pastor? Bueno, ¿y hasta dónde te sentís bien? ¿Hasta dónde crees que agradas a Dios? ¿Ah? No a tu novia, no a ti, a Dios. ¿Ah? Hasta donde creas que agradas a Dios, hasta ahí déjate. Tranquilo. Pastor, ¿y cree que puede un día ir con nosotros al parque? Vamos. Pastor, ¿y cree que puede echarse un partido con nosotros? Bueno, si uno aguanta, que le dé, ¿verdad? Pero si no aguanta, yo ya no aguanto. Pero comer con ellos, oírlos, escucharlos. De repente esos jóvenes van confiando en uno, agarrando ambiente. Cuando menos uno siente, le dicen, pastor, fíjese que usted es como nuestro padre. ¿Y quién hace eso? El gran predicador.
¿Eh? Y come. ¿Y qué come? Lo que le dan. No anda preguntando, ¿y esto con qué lo cocinaron? ¿Degollaron el pollo o no? Da gracias y da gracias, mi hermano. Comparte, convive, se hace el mensaje, se vuelve en él un mensaje vivo. Y yo he escuchado de gente que dice así de ciertos predicadores: lindo es poderlo oír, pero más hermoso conocerlo. Entonces dice, cuando eso pasó, se bajó, dio vida, abrazó, comieron, tranquilizó a la gente, se volvió a subir. ¡Pau! Y siguió predicando. Y yo les voy a hacer una pregunta. Si predicó con libertad la primera tanda, después de haber demostrado la encarnación del mensaje, ¿con qué libertad podría haber predicado la segunda? ¿Ah? ¿Qué piensan? La gente, dije, si había alguno ahí que estaba algo despistado, ha de haber dicho, no hombre, esto, mejor hoy sí abro los oídos, ¿verdad? O él mismo con la libertad de hablar, porque dice, siguió hablando largamente hasta el alba. ¿Y quién no iba a querer, hermano? Y Eutico, que se había dormido, ya no se volvió a decir nada, más despierto que nadie. Porque cuando dice, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esto es como ustedes pueden ver, la vida del ministro tiene unas fases importantes. Su mensaje, cómo lo va a preparar, cómo va a hacerlo, la vida, la amplitud, todo lo que va a dar, hacerse una persona que por culpa de él no se pierda a nadie en ese sentido. Pero luego viene la demostración. Una demostración que no necesita que uno sea un mago, hombre. O que uno diga, es que no tengo tiempo, hermano. Es que mire, viera que la gente abajo no me entiende. Es que mis pensamientos son elevadísimos. Así como dice Dios, así son los míos, elevados. Y por eso es que mis amigos son otros teólogos de otros lugares. Y con ellos voy a tomar café y con ellos tal cosa. Pero el pueblo no me entiende. Baje, hombre, baje. Baje. Llegue, vaya. ¿Verdad que sí? Y ahí va a entender cómo vive la gente. Ahí va a entender cómo es todo. Es como esas. Yo sé de gente de aquí. Aún tengo una mi sobrina que vive por estos lados. Y un día, no sé cómo fue la cosa, que la llevaron al África. Cuando venía bien, pero bien redarguida, ¿verdad? Y dijo, Dios mío, cómo botamos la comida aquí. Y allá la gente la necesita. Pero eso, ¿cuándo se dio cuenta? ¿Cuándo fue, verdad? ¿Cuándo fue? Entonces, lo mismo sucede. Uno ve en su carro, ¿verdad? Y a ver la gente en el transporte colectivo esperando un ride. Y uno, ¿por qué vienen tarde? Vaya a esperar usted también allá, ¿verdad? A que lo vayan a recoger. O la sensibilidad misma. Por eso es que hubo un predicador que una vez dijo, quisiera yo, dijo, que el Señor siquiera un minuto a todos los predicadores nos lleve al infierno, dice. Y luego nos regrese a ver cómo predicamos después, dice. Porque tiene uno que bajarse. Solo ahí entiende. Al endeudado, al golpeado. ¿Cómo fue que David pudo ser el capitanazo de 300 hombres frustrados? Porque él ahí estaba. No es que él, en ese momento no estaba en el trono. Si cuando se atarantó un poco fue cuando estaba de rey. Pero en ese entonces no, él dormía con
con los turbados de corazón, los amargados, los desanimados, los desendeudados. Y le contaban: David, vieras cuánta deuda tengo. No, hombre, ¿y a quién le debemos? A fulano. No te preocupes, hombre, algún día vamos a tener plata y le pagas, ¿oíste? Vaya pues, ¿y vos qué pasó? Me dejó mi mujer, fíjate. ¿Y por qué vos? Porque dice de que yo solo peleando quiero andar y que por peleonero me dejó. ¿Y qué pasó entonces? Fue y no me quiere ver. No te preocupes, dale, concentrate en lo que andamos y de vez en cuando mandale saludos y si querés te doy chance y la vas a ver y no sé qué. Y fue haciendo un equipón de puros amargados. Al final, hermano, ¿esos quiénes fueron? Fueron su equipo de confianza. ¿Qué pasó cuando ya eran los meros oficiales del rey, verdad? Y ganaban buena plata y con sus trajes de buenos soldados y quizás galones de oficiales. Y pasaba el acreedor: hey, te debo 1000, aquí hay 1000, más otros 1000. Y tal vez el otro se iba diciendo: me pagó el capitán, me pagó el sargento. Y el que le dejó la mujer: no, mi marido ahora es de los fuertes en el gobierno. Y allá iba la mujer, ¿verdad? Mi amor. Entonces, probablemente. Pero David en su momento los pudo levantar. Y esos fueron sus 300 valientes. Que cuando les tocaba pelear decían: no, hombre, no importa por nuestro rey. Si un vaso con agua quiere, descabecemos a quien sea y que beba agua nuestro rey. Entonces el asunto es: ¿cómo es el pastor? ¿Por qué nos va a amar más la gente? ¿Por el gran mensaje o por cómo somos con ellos? Si nos ama un 40%, un 50% por el mensaje, el resto y más nos va a amar, nos va a recibir. Y no es que andemos buscando amor, pero nos va a recibir por lo que nosotros somos con ellos. Nunca desprecien a nadie, hermano. Si algún hermanito está por ahí haciendo fila que quiere hablar con ustedes y ustedes están hablando de trabajo, aparte díganle: si es el obrero, el pastor, deme chance, pastor, quiero hablar con esta persona. Deme chance, supervisor, ya lo atiendo. Allá está este hermanito que quiere decirme algo. ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué desea? A veces solo le llegan a decir a uno: ore por mí. Con mucho gusto, ¿verdad? Probablemente le dicen: mire, pastor, no tengo trabajo. ¿Y de qué trabaja usted? Yo cuido niños. Voy a pasar un anuncio para ver quién la contrata. Ya le dio una solución. Tal vez no le salió el trabajo rápido, pero ya se fue contenta la persona. Y dice: mi pastor va a pasar un anuncio. Y a veces la fuerza que la gente recibe, la moral animada, les da soluciones por otros lados. ¿Verdad que sí? Y no necesariamente el que uno le dijo. Pero si usted le dice a la persona, o no se le acerca, o no le hace caso, o peor aún, le sale con una palabra grosera y le dice: ¿qué quiere que haga yo, pues? A que me mira que tengo yo cara de oficina de empleos. Ya la mató, ¿verdad? Oh, pastor, se me murió mi papá. Así la gente se muere, hermana. No, ¿verdad? Es decir, se murió, sí. Ay, hermana, cuánto lo siento. Sé que son momentos difíciles, pero confíe en que el Señor tiene control de todo. Y aprovechemos que estamos vivos. Vamos a orar para que el Señor me la bendiga. Y cosas así. Pero es que es el hombre de Dios en su faceta de humano. Es que el pastor es como todos, que puede venir la gente y está en medio de todos ahí comiendo, riéndose. Y alguien dice: ¿y quién es el siervo de Dios aquí? Se levanta, así como Jesús dijo: yo soy. Porque llegaron a buscar: ¿quién es? Yo soy, dijo. En medio de todos estaba. Ya habían agarrado, quizás tenía más porte Mateo, como era publicano, ¿verdad?, que los otros o alguno de ellos. Y él les dijo: no, a estos déjenlos ir, soy yo, dijo. A veces el que menos parece. ¿Pero por qué? Porque tiene una parte humana.
Va a retiros, va a cumpleaños, puede ir a una velación, puede ir a lo que sea. Platica, tiene su lugar donde aconseja a las personas, recibe a todo el mundo, de todo el mundo es amigo y con todo el mundo puede tratar. Eso no significa que él no va a saber guiar a cada quien, claro que sí, pero no le niega a nadie el acceso. Y a todo les da solución, a todos les puede dar un abrazo. Yo ya se los he dicho, creo a ustedes y mi esposa lo sabe, pero yo hacía las cabales. ¿Sabe con quién tengo una gran cantidad de fans? Puras viejitas. Donde son las ancianitas, los niños y los jóvenes, tengo cancha ahí. La viejita, mi pastor, y ahí de lado, mi pastorcito. Y a ver los niños, pastor, pastor, pastor. Y me quieren saludar. Y a veces los jóvenes, ¿podemos hablar, pastor? Sí, sí, ya. Son raros los hombres que se me acercan o las mujeres ya adultas, pero donde son los jóvenes, las viejecitas y los niños, qué campo. Y entonces yo me pongo a pensar, Señor, ¿y por qué esta gente se me acerca? ¿Qué miran? Es que perciben una confianza. Han de pensar, Él no nos va a rechazar. ¿Por qué no entraba yo a la sala cuna? Vaya. Porque cuando yo entraba, yo iba por ir a ver cómo estaban los niños y las hermanas. Y de repente, como que eran mozotíos, todos agarrándome la pierna. Papá, papá, papá. Niños de 2 años. Tanto que un hermano le dice a mi esposa, tenga cuidado, le dice un montón de niños que le dicen papá, le dice. Pero es que es eso, el ministro tiene que ser así. Hermanos, si ustedes cumplen esas 2 facetas y mantienen el equilibrio, que se agarre el mundo. Y esas iglesias van a ir creciendo poderosamente. Y si eso lo hacen réplica en cada obrero, en cada supervisor, en cada hermano, esta obra va a ser maravillosa. Yo le dije a hermano Ernesto hace ya varios años y lo comentamos a la mesa. Yo le dije, un día, Ernesto, la reunión de líderes de esta misión va a ser una de las actividades más grandes, si no la más grande de siervos en esta área. Y en la medida que se vayan extendiendo las filiales y se vayan ganando estados, va a llegar un momento determinado por sensatez que se va a tener que regionalizar la actividad. Porque ya no van a poder venir todos, porque ¿dónde van a caber? ¿En qué hoteles se van a meter? ¿De dónde se va a sacar tanta comida? Y tal vez por allá, como decía él, dejando una reunión por tal parte, ahora se llegan más. Eso es lo que vamos a buscar. Que los anfitriones que no vienen, los líderes que por distancia, que por inversión, allá no van a tener pretexto. ¿Y qué tal, por ejemplo, reunir 500 personas en Carolina del Norte? Reunir otras 500 o 1000 acá en el área. Y luego, dependiendo de los estados, pudiera ser un día Texas, pudiera ser un día, qué sé yo, Georgia o cualquier otro. Pero una misión así llega muy lejos, hermano. Pero una misión donde sus predicadores solo van a salir, como dijo un hermano que lo invitaron a predicar, hasta me incomodó cuando él me contó, porque me dice que lo invita a un hermano de una congregación y él viene y le dice, hermano, ¿tiene algún tema que quiere que yo le comparta a su iglesia? Y él es un buen predicador. Y viene el otro y le dice, cualquier cosa predicables, hombre. Cualquier cosa, no te compliques. Y así le dijo, Leo, sí, me dijo. Qué inconsciente. Pues no, una organización que sus hombres saben de qué se trata, van a lo que van, son profesionales en esto. Y no profesionales de intelecto, sino profesionales en el oficio.
porque son como, decíamos, como obispos que el Señor puso para apacentar la grey. Entonces, y que se encarnan y que se acercan y que comprenden a la gente, que la animan y que le dan soluciones. Hermano, es una organización imparable. Imparable. Y cualquiera desea congregarse ahí. Y la mejor manera de que esta gente hace propaganda es: deberías de venir a mi iglesia, te vas a dar cuenta. Anda hoy a mi pastor, escúchalo, conocelo, vas a ver el ambiente ahí, así como es él, amable y todo. Así son los supervisores, así son los líderes, así es la gente. Deberías de ir. Y le va a pasar lo de la reina de Saba, que va a decir: ni la mitad me habían contado. Porque ahora que vengo me doy cuenta de que es más grande la gloria de lo que yo había oído. ¿Qué les parece? ¿Aceptan el desafío o no? Hermanos, lo que hemos hablado hoy no está extraído de otro planeta, ni es nada difícil, ni son profundidades. Son las cosas que debemos hacer. Hagámoslas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, hermanos? Vaya pues. No, de verdad, yo sí quiero que ustedes, Dios los bendiga. Y cuando el Señor me permite venir a compartirles estos criterios, no solo porque los veo en la Biblia, no solamente porque yo los he visto que funcionan, sino porque mi deseo es que de verdad Dios los bendiga. Desde el momento cuando estrechamos lazos y ustedes me permiten que estemos acá y que mis consejos ustedes los oigan y que ustedes digan: nuestro hermano nos ayuda, pues mi deseo es ese, que Dios los bendiga, que sean grandes congregaciones, que sean poderosas, que el Señor se glorifique. Y para mí la alegría más grande sería poder encontrar no solamente congregaciones numerosas, sino, hermanos, que ustedes tengan un ministerio próspero, que sean como ese sol que alumbra, como ese mar que siempre tiene alimento, como una fuente viva que nunca se agota, y que pasen los años y que ustedes, en vez de verse marchitos, arruinados, se miren más jóvenes. Y ustedes digan: hermano, y que la gente les diga: hermano, ¿y de dónde saca tanta juventud? Y uno por dentro ya sabe que los huesos le duelen, ¿verdad? Uno ya sabe de que la gente lo anima y le dice: qué bien se ve, y porque la gente lo ve bien a uno, y uno dice: qué bueno que me miro bien. Y uno le da gracias a Dios. Y cuando uno busca la razón del por qué se mira bien, no es otra, sino la satisfacción de estar en lo que estamos, de saber que somos portadores de este mensaje, que podemos darle vida a las personas que lo necesitan, y que cuando damos, recibimos. Como dijo Pablo: no busco lo suyo, lo busco a usted, dijo. Así que, mis hermanos, ese es el deseo. Y para eso nos reunimos, ¿verdad? ¿Les parece? Amén, pues. Y a Dios. A Cristo. Vamos a orar porque sinceramente ya no les voy a seguir hablando. Ya estuvo. Si me quieren preguntar algo, después de la oración. ¿De acuerdo? Pónganse de pie pues y oremos. Y digámosle al Señor: Padre, te damos gracias. Porque sin duda, Señor, tú estás bien interesado en bendecirnos. Y el aconsejarnos con tu palabra es la prueba de ello.